IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, el día de hoy les quiero mostrar una verdad tal vez que pues hace mucho tiempo bastantes personas se han preguntado, y es la siguiente pregunta: ¿afecta el número de canales? ¿Realmente el número de canales nos da más precisión? ¿Realmente el número de canales nos influye a la hora de adquirir un equipo? Pues nosotros hicimos una comparación de un equipo con board con NAP de 1598 canales. Aquí está, ¿sí? Entonces este equipo rastrea todas las frecuencias, todas las constelaciones habidas y por haber en el mercado. Tiene un radio interno de 2 watts de potencia. Esta prueba fue realizada con metodología N-TRITS, una base propia de bajo costo. Y aquí a la derecha tengo el equipo competidor, que es el equipo pues, que he venido vendiendo hace más de 2 años hacia acá. Es una board con NAP, no sé si alcanzan a ver, de 965 canales. Es triple frecuencia, rastrea todas las constelaciones y todas las frecuencias. La única frecuencia que no rastrea a comparación de este equipo es la G3, GLONASS G3. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre un equipo de bajo costo y un equipo de 1600 canales? Pues uno, que el que no quiera, digamos, quiera operatividad en campo, quiera cargar un equipo más liviano y demás, y pues que tenga los recursos para comprarlo, pues compra un equipo de estos. Para eso pueden entrar al canal de YouTube y referirse a las pruebas de distancia. Hay una diferencia bastante grande en cuanto a distancia, y es la siguiente. Aquí dice distancia máxima GNSS RTK UHF en proceso de certificación NOAA con board con NAT de 1600 canales. Este es un equipo, el que tengo aquí en la mano, que yo vendo en 15 millones la pareja, ¿sí? Es precio de venta público. Y pues aquí lo ven, ese, digamos que ahí hice una prueba de distancia, ¿sí? Y pues la base siempre lo vi con el mismo lado en un conjunto, y la distancia máxima a la que llegué con este conjunto, con este equipo, fue prácticamente hasta una subestación eléctrica a 2 kilómetros de distancia. Quizás esa es la mayor diferencia de un equipo pues de ese costo, ¿sí? Realmente el radio nos llega a 2 kilómetros de distancia, mientras que por otro lado, con un equipo pues de los que yo ensamblo de bajo costo, con un radio de 2 watts de potencia también, este es radio de 2 watts de potencia versión profesional, y este es versión de bajo costo, llega a una distancia máxima de 700 a 800 metros. Aquí pueden ver los videos, dice distancia máxima en zona urbana con GNSS triple frecuencia RTK multiprotocolo, que es el equipo pues que se ha venido ofreciendo, ¿sí? Ahí está, nos dio 800 metros. Entonces esa es la primera diferencia. Ahora vamos a ver la diferencia en cuanto a coordenadas, ¿sí? Ya sabemos que el uno llega a más distancia que el otro, pero pues es porque usted está pagando más dinero por el otro. ¿Listo? El otro obviamente es más compacto, ¿sí? Este está en proceso de certificación, y aquí lo ven, es muy fácil de cargar, no pesa sino como 800 gramos, no tiene pues obviamente la batería externa y demás. Bueno, pero aquí sin más preámbulo hice una tabla comparativa, ¿sí? Para ustedes, y hice una siguiente prueba que trató de lo siguiente. Aquí ubiqué una base N-Trip, ¿sí? Y en la terraza pues de mi casa, y pues la puse a emitir cada un segundo. Tomé una serie de puntos a los cuales en la hoja de Excel clasifiqué como interferencia de multicaminos baja, alta y muy alta. Entonces tomé una serie de puntos. Cuando me refiera a andenes, pues vamos a identificar estos puntos cuáles son, y árboles vamos a identificarlos. Entonces esto es con el fin pues de que revisemos, ¿sí? Por ejemplo, qué puntos fueron los que yo tomé. El andén que tomé aquí lo clasifiqué como un punto, ahorita van a ver la clasificación. Este es el andén que tomé. Tomé este otro andén aquí, que en teoría tiene un cielo pues digamos que medianamente obstruido. El eje de la vía es este, el cual está totalmente a cielo abierto. Ese no tiene o no sufre por efecto multicaminos, ¿sí? Entonces vamos sin más preámbulo a ver pues los resultados de las comparaciones. Entonces realmente aquí hice un resumen de los datos, espero sea lo más entendible posible. Si no me entienden los que están en la capacitación y conferencia, pues me preguntan, con eso vamos claridad
pues al público en general. Entonces aquí a la izquierda tengo los datos de las coordenadas del S6 Plus de 1598 canales con board con NAT. A la derecha tengo el módulo GNSS 965 canales. Entonces los ordené por clasificación de efecto multicaminos: bajo, alto y muy alto. Entonces muy alto son aquellos puntos que están inmediatamente bajo un árbol por ejemplo de pumarrosos, que es un árbol donde la señal es muy nula, donde poco entra, y realmente el algoritmo RTK se tiene que esforzar bastante para tratar de conseguir unas coordenadas. Entonces, ¿por qué los ordeno como bajo, alto y muy alto? Pues con el fin de comparar los promedios de las diferencias entre un punto y otro. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo eje de vía, tiene clasificación de efecto multicaminos bajo. Vamos a analizar primero la clasificación de efecto multicaminos bajo. ¿Por qué le llamo bajo? Porque aquí la señal, ¿sí?, en el eje de la vía, pues tengo un montón de satélites que no están afectados por efecto multicaminos. Vamos a ver cómo se comportan, dos equipos, ¿sí? Aquí el error medio cuadrático promedio fue de 1 centímetro para el de 1598 canales. Voy a prender la lupa. ¿Sí? Entonces, para poder comparar, yo tengo que mostrarles a ustedes el error medio cuadrático con el que tomé los puntos. Entonces, si se dan cuenta, aquí los guardé. Mire, el promedio es de 1 centímetro. Entonces realmente precisiones centimétricas de 1 centímetro a cielo abierto, ¿sí? Precisiones instantáneas. Pero también el K8 de 965 canales me dice que tomó precisiones, pues vean, milimétricas. Entonces se supone que si ambas son milimétricas, las diferencias también deben ser centimétricas. Entonces miremos a ver esa diferencia. Aquí estoy restando valor absoluto de C3 menos N3. Entonces cojo las coordenadas, mire, resto menos coordenada del equipo de 900, ¿sí? Esto es origen central, y pues miren las diferencias: 0 centímetros, 1 centímetro, 1 centímetro, 1, 1, 5, 1, 1, 0. Digamos que no es una estadística muy fuerte, pero pues ustedes entenderán que obviamente necesitaba testear clasificación alta y muy alta. Entonces la clasificación baja tiene un error diferencia entre un equipo y otro de máximo 1 centímetro para la norte, 1 centímetro para la este en promedio, y de 2 centímetros para la altura de la ciudad. Yo sé que de pronto son poquitos puntos, pero bueno, vamos a seguir haciendo más testing y comparando equipos de 965 canales con el de 1598. Ahora vamos a mostrar clasificación de efecto multicaminos alta, ¿sí? Entonces mire que no hay clasificación mediana, porque el efecto multicaminos hace lo que quiere, no indica cuando llegan y demás. Él hace lo que quiere y cuando quiere. Entonces es un efecto multicaminos que está presente y que no se puede mitigar del todo, ¿sí? Entonces aquí tengo las coordenadas. Mire que tomé 2 puntos de andén, un punto de poste, un punto de muro, otro punto de muro y otro punto de andén. Entonces les voy a mostrar las condiciones de ese punto de andén para que miren y tengan idea. Entonces voy a quitar la lupa, y aquí en andén pues obviamente los puntos de muro son este muro, ¿sí? Aquí le puse alta porque obviamente está pegado a un muro. Aquí la señal llega y rebota y genera efecto multicaminos. Aquí este es el poste que chequeé, puse el equipo aquí, y aquí llega la señal y pues obviamente atraviesa los cables y pues puede rebotar en el poste y demás, ¿sí? El otro muro es ¿sí? Entonces aquí llega la señal y rebota. Entonces tiene clasificación alta. ¿Y por qué no muy alta? Claro, porque tengo medio cielo que está abierto, ¿sí? Entonces voy a ir a los puntos del final, ¿sí? A los puntos del final que se llaman andén, que les puse una clasificación de alta. Entonces el otro punto es que ven aquí, ¿sí? Este punto que ven aquí de esta casita azul, pues acá hoy día esto está bastante arbolado, ¿sí? Y pues obviamente tiene cielo también, la mitad del cielo abierto. El otro punto es este punto del andén con clasificación alta. Entonces, si se dan cuenta, son puntos que los afecta el efecto multicaminos, pero pues les di una clasificación alta. Ahora vamos a ver los otros punticos para cuando les diga, mire, ese es el punto tal. Hay un punto que es bastante difícil, ¿sí? El otro punto de clasificación alta es un muro
que es esta intersección de dos muros. Entonces aquí la señal rebota en dos muros, es aquí, miren. Bueno, este es Street View. Espera un momentico que cargue. Listo, aquí no puedo dar zoom porque tal vez estoy en modo. Es la intersección de estos dos muros. Aquí puse el equipo, puse una tachuela y ambos equipos los chequeé en el mismo punto. Aquí hay hoy día hay una casa de 2 pisos, también puse otro aquí. Entonces esos son los puntos. Vamos a mirar cómo nos va en la clasificación alta. Entonces tengo andenes, ahí están, poste, ahí está, muro, muro y andén. Entonces, ¿con qué RMS los guardé? Primera pregunta. Entonces en el S6 Plus de 1598 canales los guardé con 1, 1, 1, 1, 4, 5, 5, 7, 1 y 1. Entonces miren que hay valores de 5 y de 5 y de 7 para la horizontal y para la vertical. Ahora, ¿con qué RMS guardé? Con el equipo de 965 canales. 5 milímetros, 6 milímetros, 6, 7, 7, 8, 4, 6, 7 milímetros, 6 y 7. Si se dan cuenta, digamos que el promedio, vamos a trasladar este promedio, tal vez aquí me faltó promediar el error de los RMS. Si se dan cuenta, el error promedio de los errores de los RMS es de 1 centímetro para la componente horizontal y de 2 para la vertical. Entonces, ¿por qué hago estas comparaciones y por qué me gusta demorarme tanto? Porque primero, para poder comparar, necesito saber con qué promedio de errores medios cuadráticos se guardaron. Si se dan cuenta, el error promedio es de 1 y 2. Y aquí el RMS es de 2 y 3. Incluso está un poco mejor para el equipo de 965 canales. Algo curioso. Bueno, es bastante curioso. Entonces, miremos ahora las diferencias. Ahora sí vamos a calcular diferencias. Entonces, norte de 1600 canales menos 965, tengo 1 centímetro. Entonces, ahora sí, 1, 1, 1 para un punto del andén. 0, 0 y 2 centímetros. 1, 1 y 0. 1, 2 y 25 centímetros. ¿Sí? Digamos que hay datos obviamente anómalos. Recuerden que el efecto multicaminos hace lo que quiere cuando quiere, ¿sí? No es un error sistemático, a diferencia de la mayoría de errores, que es de pronto lo que debemos entender. El efecto multicaminos no es sistemático y usted no lo puede predecir ni sabe qué valor es. Puede que usted vaya ahorita y le dé 5 centímetros y puede que vaya más tarde y le dé 25, ¿sí? Pero entonces aquí por eso es que tomé más punticos, tomé 2, 4 y 6 para poder sacar una estadística. Si por ejemplo hubiera sacado solo 3 puntos, pues hubiera obtenido unas, digamos, diferencias centimétricas. Pero mire que aquí yo a ustedes les muestro lo que es. La verdad, por ejemplo, miren que el efecto multicaminos más grande se generó en un muro. ¿Sí? Ni siquiera en los andenes, ni siquiera en el poste, sino en un muro. ¿Sí? ¿Y en qué muro se generó? Esa es la pregunta. Entonces voy a mirar a ver si puedo revisar. Yo tengo el HTML, ¿sí? Para revisar esas diferencias. Pero si se dan cuenta, las diferencias, el promedio de diferencias es de 3 centímetros, 1 centímetro y 6 centímetros de diferencia. Aquí la pregunta es, ¿qué equipo fue el que generó ese efecto multicaminos? ¿Sí? Entonces, pues claro que se puede, digamos que comparar, ¿sí? Entonces, yo sé que este punto, este muro, ahorita les voy a mostrar cuál es. Este muro, el que tiene esa diferencia bastante grande, es este rojito. Entonces ese fue el que generó esa diferencia. Pero yo sé que el punto del eje de la vía y el punto digamos que del andén tiene una diferencia de 16 centímetros. Entonces yo de esa manera puedo saber qué equipo fue el que se equivocó. Entonces ese muro lo debo comparar con un punto del andén que yo sé que, perdón, del eje de la vía, yo sé cuál es ese punto. Ese eje de la vía fue el primero que tomé, es decir, que debo comparar este con este. Ahora el punto eje de la vía que debo comparar es este. Miren que las cotas están muy similar, perdón, las alturas elipsoidales, y debo comparar este con este. Ahora, si ustedes restan o comparan a ojo, pues hay 50 centímetros de desnivel, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que está arrojando el fijo falso? Pues el equipo de 1600 canales,
¿sí? Entonces, miren que obviamente no estoy queriendo decir que entre más canales un equipo arroja más fijos falsos. No, el efecto multicaminos es poco predecible y aún nos faltan más pruebas, pero en esta prueba el equipo de bajo costo se comportó mucho mejor para ese andén. Aquí por ejemplo voy a restar esto con esto y 25 centímetros de desnivel. Claro, yo medí ahí con la regla 16 centímetros de desnivel, eso es lo que tiene. Entonces, ¿cuánto se está equivocando el equipo de 965 canales? Pues está equivocando 9 centímetros. Pero ahora les voy a hacer una pregunta. Es que el equipo es malo. No, ¿con qué precisión se guardó el punto? Se guardó con 4.5 centímetros y con 6 milímetros. Entonces miren que a pesar de que me dio una diferencia pues de 10 centímetros en desnivel, pues el RMS es 4.5. Recuerden que el error medio cuadrático es la probabilidad de que el punto caiga n veces, ¿sí? El 68% de probabilidad. Si usted lo quiere convertir a un 95% de probabilidad, multiplíquelo por 2. Si multiplica 4.5 por 2, le da 10. Entonces, quiere decir que este equipo está trabajando de manera correcta. Realmente, eso es una sugerencia que de pronto yo le haría a las casas matrices, y que en alguna configuración de la colectora nos deje mostrar que el RMS ya no sea al 68% de probabilidad, sino al 95% de probabilidad, porque realmente debemos acostumbrarles a ver nuestros datos con el 95% de probabilidad. Es decir, que nuestra colectora de datos, si estuviese configurada con el 95% de probabilidad, este valorcito de 4.5 nos debió haber mostrado 9 centímetros, y de esa manera yo sé con qué precisión real se guardó el punto, ¿sí? Entonces eso es algo que de pronto, ojalá con el tiempo en algún firmware, yo lo voy a sugerir a Cognat para que lo hagan, porque realmente debemos acostumbrarnos a saber la incertidumbre de los datos. Ahora miremos por qué este equipo presentó 50 centímetros. Resulta que nosotros llevamos investigando mucho el tema de las soluciones fijas, digamos que los factores multiplicadores, y aquí tengo 50 centímetros. ¿Con qué precisión lo guardé? Con 5, ¿sí? Resulta que si yo divido este valor, ¿sí? Que fue una diferencia, pues realmente yo debo dividir menos comparar otro equipo, ¿sí? Que en este caso es el de bajo costo. La diferencia es de 25 centímetros, ¿sí? Si yo divido esos 25 entre el RMS, ¿qué factor multiplicador obtengo? 4.7. Quiere decir que el equipo se está comportando según lo predecido. Yo sé que el factor multiplicador para efecto multicaminos, cuando el punto tiene efecto multicaminos, para los equipos que yo vendo es de 5. No sé las otras casas matrices, cada casa matriz tendrá que hacer sus pruebas. O sea que no es que quiere decir que el 100% de las veces ese factor multiplicador va a ser 5, no, porque ya se dieron cuenta que a cielo abierto el factor multiplicador es prácticamente, calculémoslo, mire, el RMS horizontal fue de 1 centímetro, el RMS y las diferencias entre un equipo y otro, pues fue, mira, aquí tengo RMS horizontal de 1, por ejemplo, a cielo abierto, y diferencias de 1, factor multiplicador de 1, máximo 2, que es el 95% de confiabilidad, ¿sí? Y que pueda pasar de pronto un fijo con un factor de confiabilidad de 5 veces, mire, también lo hay, pero en el peor de los casos máximo 5 es el factor de confiabilidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué equipo se equivocó con esta diferencia de esos 5 centímetros? ¿Sí? Si yo comparo, resulta que estos puntos son eje de vía. A simple vista, yo sé que este eje de la vía es totalmente plano. Esta calle es plana porque Villavicencio es plano. Entonces a mí me queda muy fácil comparar y yo sé qué equipo se pudo haber equivocado. Entonces vamos a mirar qué equipo se equivocó. Entonces 452.99 menos 453, diferencia de nivel 6 centímetros, pero resulta que yo esos dos puntos los medí, miremos las distancias, 6 centímetros en la norte y 5 centímetros en la este, a un cuadrito, que es lo que mide estas lositas de concreto, miden más o menos entre 3 y 4 metros, es decir, 2 cuadritos aproximadamente, es decir, el ancho de una fachada de la casa, es decir, que yo sé que entre 2 cuadritos no hay 6 centímetros de desnivel, significa que nuevamente el equipo
que obtuvo una diferencia de nivel fue el S6 Plus de 1600 canales. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, entonces aquí revisemos por ejemplo qué diferencia de nivel hubo con el equipo de bajo costo y antena geodésica. 6 milímetros, eso sí corresponde a la realidad, ¿sí? Entonces quiere decir que nuevamente estos 5 centímetros aquí que detectamos y estos 25 pues son errores propios del equipo de 1598 canales. Ahorita les voy a concluir por qué esa diferencia, ¿sí? Y a qué se debe, ¿ya? Vamos a analizar ahora el efecto multicaminos para muy alta, ¿sí? Entonces muy alta es una torre, un muro, un árbol y un árbol. Entonces el árbol la torre que se comparó fue esta, que genera efecto multicaminos como un berraco porque ella transmite señal de telefonía celular que es la 4G. Entonces esa genera efecto multicaminos como un berraco, por lo tanto está clasificada como muy alto. Hoy día estos árboles, no vayan a pensar que están así hoy día, miren la fecha de imágenes, es del año 2014, pero estos árboles son muy tupidos, muy tupidos. Es el famoso árbol de Pumarroso. Aquí fue donde hice las pruebas con un equipo Alinat la vez pasada, en la cual el módulo K803 se comportó mucho mejor que el Alinat de 432 canales. Oígase bien, la primera versión, ¿sí? No la última. Bueno, entonces resulta que bajo este árbol pues la señal se disminuye y se degrada, por lo tanto lo clasifiqué como efecto multicaminos muy alto. Miremos con qué RMS los guardé. Entonces para el equipo de 1600 canales los guardé con 4, 5, 1, 1, 6, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces ese fue el error medio cuadrático de esos árboles. Ahora con el equipo de bajo costo de 965 canales los guardé con 7 milímetros, 3 centímetros, 6, 6. Miren que resultados muy similares, ¿sí? 6 y 6, 7 y 8, ¿sí? Y 6 y 9. Entonces, sabiendo ya los errores medios cuadráticos, ahora sí puedo comparar entre equipos, ¿sí? Entonces aquí tengo las diferencias, ¿sí? Valor absoluto de Torre de la Norte, ¿sí? Valor absoluto de Estes en la Norte para la torre y diferencia. Entonces tengo 0 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros de diferencia para la torre. Claro, por eso es un efecto multicaminos es bastante alto, pero sin embargo vean que los equipos se comportan de manera similar para la torre. Ahí sí no tengo que dar ninguna apreciación, una torre genera mucho efecto multicaminos. Pero mire que en este muro, el famoso muro, ¿sí? Se comportó de manera, pues digamos, otra vez abrupta, ¿sí? Entonces mire, 14 centímetros, 9 y 2 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, las diferencias obedecen al doble de la precisión con la que se guardó. Mire, este se guardó con 3 centímetros y este se guardó con 1 y con 1, ¿sí? Entonces miren las diferencias, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué equipo se equivocó? Acá sí no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no tengo cómo saberlo. Debía haber tomado, por ejemplo, el eje de la vía para saber el desnivel, por ejemplo, o en su defecto compararlo con una estación total. Estén pendientes porque vamos a hacer una prueba muy completa con estación total versus estáticos y demás en la ciudad de Bogotá, que el efecto multicaminos es mucho mayor que en Villavicencio. Ahora, los árboles. Resulta que los árboles generan un efecto multicaminos mucho mayor de lo que yo pensaba y de lo que la teoría dice. Normalmente los muros en teoría generan más multicaminos, pero yo me puse a pensar, los muros, pues usted tiene cómo recibir señal, ¿sí? Que es un cielo, pero aquí bajo este árbol, no, la señal pasa por el árbol, ¿sí? Entonces está totalmente obstruido. Entonces miremos cómo se comportó, ¿sí? Bueno, entonces aquí están las coordenadas de esos dos árboles de Pumarroso. Tomé el árbol 1 de Pumarroso, que es este, y tomé el árbol 2 de Pumarroso, que es este. Entonces aquí tienen las coordenadas, que es esta, lo guardé con 6 centímetros de precisión. 6, ni siquiera nos dice el algoritmo CODNAP, oiga, 1 centímetro, como he visto por ahí en otros algoritmos de otras casas matrices, ¿sí? Entonces se guarda con 6 centímetros, luego el otro con 7. Y miremos con cuánto se guardó en el de bajo costo de 965 canales. 6 y 7, mire lo mismo, se están comportando igual. Quiere decir que aquí ya podemos concluir que el número de canales no mejora la precisión, no mejora el performance,
no mejora los tiempos de soluciones fijas, no mejora, de pronto lo único que mejora es el tiempo de arranque en frío, pero para que eso suceda usted tiene que desplazarse a 100, 200 kilómetros y inicializar el equipo, o en su defecto formatear el equipo para que él empiece a rastrear el almanaque y a descargar el almanaque de los satélites desde cero de las efemérides transmitidas, ¿sí? Entonces miremos las diferencias: 27 centímetros entre un equipo y otro, 6 centímetros entre un equipo y otro, 27 centímetros entre un equipo y otro, ¿sí? 19 centímetros entre un equipo y otro, 1 centímetro en este entre un equipo, y aquí 56 centímetros entre un equipo y otro. Yo como hubiera sabido qué equipo se equivocó, aquí hubiese yo tomado por ejemplo el eje de la vía, ¿sí? Entonces si yo hubiera tomado el eje de la vía, hubiera sabido que este desnivel pues a ojo es de 20 centímetros, ¿sí? Entonces aquí yo hubiese sabido, por ejemplo, resto la cota del árbol menos el eje de la vía, así como hice en el otro caso, pero aquí no lo hice, ¿sí? Entonces de esa manera puedo detectar el factor multiplicador de este equipo, y saber qué equipo se equivocó. Digamos que el mejor método es con estación total, esa prueba se las debemos. Nos vamos a enfocar a chequear equipos en las peores condiciones muy altas con estación total, ¿sí? Para no hacerlo con desniveles ni nada de ese tipo de jugadas, sino mejor hacerlo con el dato real, que es una estación total. Pues ya ustedes pueden ver que el promedio de las diferencias fue de 4 centímetros para muy alta, aquí está el promedio, vean, y 5 centímetros para muy alta, y 15 para la altura elipsoidal, es decir, casi 2-3 veces. Lo que dice la teoría es que la altura elipsoidal se comporta 2 veces peor la precisión en cuanto a la componente horizontal, ¿sí? Entonces, 22 centímetros, ¿sí? Entonces mire que 22, si yo promedio los errores medios cuadráticos 5, miremos cuál es el factor multiplicador de la variación entre equipos. 17 centímetros. Aquí tengo que hacer una aclaración, ¿sí? Este dividido entre 5 me da 4.46. Vuelvo a tener un factor multiplicador de máximo 5. Significa que el factor multiplicador de las Bohr Nat es menor que 5. En el peor de los casos va a ser 5, ¿sí? Entonces ya lo hemos calculado varias veces, no solo en este proyecto. Esperamos que las casas matrices de otras marcas calculen el factor multiplicador para efectos multicaminos y nos muestren, ¿sí? Realmente no es vender de acuerdo al número de canales, realmente es vender de acuerdo a la confiabilidad de la coordenada que nos genera el equipo, ¿sí? Entonces ya no pueden, digamos, que vender que un equipo es mejor que otro porque tiene más canales. No, eso es mentira, ¿sí? ¿Por qué es mentira? Este equipo de 1600 canales utiliza el mismo chip que utiliza este equipo de K8 de 965 canales, el mismo chip, absolutamente el mismo. Es más, yo le pedí a la casa matriz que me hiciera el favor y me diera el mismo algoritmo para podérselo instalar en el K8 y para instalárselo en el S6, con el fin de que no hubieran diferencias en el tipo de procesamiento del algoritmo y salieran por ahí otro tipo de personas a decir que es que de pronto el algoritmo que utilicé, por ejemplo, en el del más canales, era, digamos, que peor que el otro. Es más, con decirle que para el K8 utilicé el algoritmo del S6 Plus de 1600 canales, para que no dijeran, no, es que usted castigó el equipo de S6 Plus utilizando el algoritmo del K8 que utilizaba menos canales. Y no, el número de canales, como vieron en el anterior video, rastrea el mismo cantidad de satélites, por mucho rastrea 1 o 2 satélites y demás, pero ya se dieron cuenta que aquí se demuestra que ambos equipos se comportan con los mismos errores medios cuadráticos y las mismas diferencias entre equipos. Ahora, para poderle dar un poco de peso a esta prueba, hice una prueba de repetibilidad. Esta es la prueba quizás más importante que uno le puede hacer a un equipo. La prueba de repetibilidad trata de lo siguiente: cogí 3 puntos con clasificación muy alta y los volví a tomar dentro de una hora después. Apagué el equipo y lo volví a prender, me conecté a la red de Netrid propia, ¿sí? A menos de 30 metros de distancia, lo cual el performance va a ser excelente. Y mire qué diferencias hay para el mismo equipo, porque de pronto ustedes dirán, no, es que de pronto el que está equivocado es el equipo de 1000 canales. No, yo quise comparar el mismo equipo en el mismo punto a ver cómo daba. Entonces miremos diferencias para el mismo punto: 1 centímetro para el poste,
que es clasificación muy alta. Para la este 1 centímetro, pero mire que la altura elipsoidal se comportó con 5 centímetros de diferencia y era el mismo punto, el mismo equipo, ¿sí? Y diferentes horas de tiempo. Ahora tomé el muro, ¿sí? Y aquí se dan cuenta que el muro genera un efecto multicaminos bastante grande. 7 centímetros en la norte, 1 centímetro y 2. Entonces miren que las diferencias usando el mismo equipo, ¿sí? Aquí les voy a poner una lupa porque ustedes dirán, no, es que usted no comparó el mismo equipo en tiempos. Aquí está la comparación. Tomé 3 puntos al azar y tomé el del árbol, que el del árbol está totalmente tupido. Y miren la sorpresa, 22 centímetros de diferencia con el equipo de 1600 canales y 44, y ambos me decían solución fija. Aclaro que todo lo tomé con solución fija, ¿sí? Con las precisiones que están mirando. Ahora miremos cómo se comportó el equipo de bajo costo de 965 canales en la prueba de repetibilidad. Para el poste, la repetibilidad, mire, esta coordenada con la de arriba, mire, aquí está, diferentes horarios. Aquí tengo los HTML, me pueden pedir los HTML, demás, lo que quieran, les puedo enviar toda esa información para que verifiquen. Un HTML no se puede editar, entonces aquí les puedo enviar esos datos. El poste, mire que se comportó muy bien. 1, 1 y 5, pero mire que aquí también presenta la misma diferencia de 5 centímetros que presentó, perdón, aquí me equivoqué. Este es el equipo de 965 canales, el de la derecha, y tuvo para la torre, aquí chequeé fue la torre, una variación de 1 centímetro en la norte, una variación de 3 milímetros y de 1.4, con el mismo punto, con el mismo equipo de bajo costo y demás. ¿Sí? Entonces el muro, miren que el muro como siempre genera sorpresas, y lo generó, es el mismo muro para ambos equipos. La variación de este equipo fue de 7, de 1 y de 3 en los diferentes componentes, y el mismo muro con el equipo de bajo costo fue de 13, 11 y 8. Entonces si se dan cuenta, el efecto multicaminos castiga a cualquier equipo, sea de 30 millones, sea de 15, sea de 10, sea del precio que sea, los castiga. ¿De qué depende de que se mitigue? No del número de canales, sino del algoritmo RTK Engine. Ahora miremos el árbol, el mismo árbol. Aquí, diferencia del mismo punto, 22 centímetros. Ahora miremos para el equipo de bajo costo. Mire que la sorpresa es que el equipo de bajo costo se comporta mucho mejor bajo árboles, ¿sí? Entonces aquí hay diferencias de 8 centímetros. Miren que la repetibilidad es mucho mejor, y lo tomé en 1 hora de espacio entre punto y punto, ¿sí? Entonces 8, 5 y 24, ¿sí? Entonces es una buena repetibilidad, pero nos falta hacer una prueba. Vamos a seguir probando esos equipos. Ahora lo vamos a hacer con lo que manda, y es con una estación total. Entonces estén pendientes de los videos y les voy a mostrar por qué un equipo se comporta mejor que otro, o es mi hipótesis, es lo que creo, y es lo siguiente: ¿por qué un equipo de estos que vale más, digamos que en teoría se comportó un 10% menor, ¿sí? O digamos que peor que un equipo de 965 canales, ¿sí? Ya sabemos las ventajas del equipo, pues S6 Plus de alto pues costo, ¿sí? Obviamente las ventajas pues es la distancia. Este llega a 2 kilómetros de distancia, ¿sí? Y el otro pues llega pues a 800 metros, ¿sí? Pues entonces ya depende de lo que ustedes quieran, si más distancia, etcétera. Ya saben que el número de canales no afecta, ¿sí? Entonces voy a quitar la lupa y les voy a mostrar por qué creemos, porque en el grupo hoy estuvimos hablando pues todo el día de estas pruebas. Espere, quito la lupa. Y por qué creemos que uno se comportó mejor que el otro. Resulta que yo utilizo una antena geodésica, ¿sí? Que es certificada por la NOAA y que es muy buena, ¿sí? Y yo creo y asumo que es por esa antena. Entonces esta antena es geodésica, miren que es netamente geodésica, pesa 500 gramos, ¿sí? A diferencia de la antena interna que trae el otro equipo, que pesa máximo 300 gramos, pues obviamente yo asumo que esta antena es mucho mejor, una antena geodésica externa y no una antena OEN interna en un equipo, ¿sí? Porque estas antenas están diseñadas con una protección especial para mitigar el efecto multicaminos o una carcasa especial, ¿sí? Entonces mire que este tiene un fuerte
capacidad de rastrear satélites a baja elevación, ¿sí? Entonces, el ruido, ¿sí? Es, digamos que bajito, ¿sí? Obviamente están las especificaciones, triple frecuencia, 40 decibeles, ¿sí? Y pues si yo miro la ficha técnica, es una antena muy excelente. La recomiendan incluso para monitoreos de formación, y para monitorear de formaciones pues tiene que ser una antena muy estable a nivel de centro de fase, debe ser repetible el centro de fase, como lo dice aquí. Aquí por ejemplo dice que es muy fuerte el rastreo a bajas elevaciones. Entonces los equipos de bajo costo hoy por hoy triple frecuencia de 965 canales tienen las mismas capacidades de llegar incluso hasta superar equipos de 1600 canales sin temor. Entonces ya saben, no compren tanto porque un equipo tenga más canales o otro, sino empiecen a preguntar a sus vendedores sobre el factor multiplicador del efecto multicaminos muy alto, ¿sí? No a cielo abierto, ni porque cualquier equipo puede cumplir a cielo abierto, ¿sí? Realmente empiecen a hacer sus comparaciones con estaciones estatales y demás. Bueno, entonces aquí voy a dejar ya de grabar. Muchas gracias.